Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Henrik Andersen y ese es el estudio, el estudio bíblico. Y estamos por comenzar una nueva serie que es la carta de Pablo para los colosenses. Me da mucho gusto ver los que están en línea. Un saludo a Silvia, a Nancy, a los demás que están ahí comenzados. Si nada más alguien me puede indicar si me escuchan. Parece que sí, porque me está ahí poniendo subtítulos. Entonces parece que estamos bien, que estamos al aire. Bienvenido a todos los que lo están viendo en vivo en Facebook. También, si lo estás viendo después, recomiendo que vayan a YouTube porque ahí se sube en un poquito mejor calidad y no hay problema de que si se cae en unos segundos la conexión, etc. Yo estoy en un nuevo estudio, pero espero que todo esté funcionando bien. La vez pasada tuvimos un poco de problemas técnicos y no podíamos arrancar, pero ya, gracias a Dios, parece que todo está funcionando. Vamos a ver primeramente Dios. Un saludo también a Mónica, a Rafael y a todos los demás que están ahí conectados. Gracias por conectarse. Y vamos a comenzar orando. Papá, gracias que podemos estar juntos, que podemos juntarnos para ver tu palabra. Y no estamos nada más viendo letra muerta, sino estamos viendo palabras de vida eterna, que tu Espíritu mismo ha hablado. Y gracias que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró esas palabras, tú estás entre nosotros y en nosotros. Y estás para, entre otras cosas, revelar tu palabra. Y pedimos que hagas eso, que podamos ver lo que no solamente lo que Pablo escribió a los colosenses, sino también lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Haz que tu palabra sea viva en nuestros corazones, que veamos más de Jesús, que nos enamoremos más de Él y lo sigamos más de cerca. Haz esa obra en nuestros corazones, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar y como pueden ver en la pantalla, aquí en la Biblia dice la epístola de San Pablo a los colosenses o del apóstol San Pablo a los colosenses. Y vamos a ver lo que significa y todo. Y hoy lo que vamos a ver es un poco una introducción. Vamos a ver un poco el fondo, trasfondo, y vamos a entrar en los primeros versículos. Pero antes que completamente entramos en la carta, me gustaría ver de alguna manera un versículo que tenemos en 2 Timoteo 3:16 que tiene mucho que ver. Y ahí dice toda escritura, hablando de las sagradas escrituras, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nos dice que toda la escritura es útil. Un desarmador es útil, pero es útil si lo utilizas bien. Igualmente, la palabra de Dios es útil si lo utilizamos bien,
¿sí? Si vamos a usar un desarmador, lo usamos para un tornillo, no lo usamos para un clavo, incluso lo usamos para el tipo de tornillo correcto. Hay cabeza Phillips, hay Torx, etc. Y diferentes tamaños que da diferentes tornillos. Igualmente, todo versículo en la Biblia es útil para algo, en instruir, en corregir, etc. Pero un versículo no es útil para todo. Y el hecho que algo sea útil no quiere decir que no puede ser mal utilizado. Y para eso es necesario que tenemos hermenéutica, que es una palabra fina que nada más quiere decir que cómo interpretar bien el texto, o exégesis, que es que sacamos del texto lo que está ahí y que no sacamos algo que no está ahí. Y por eso debemos saber un poco cómo leer la Biblia. Para empezar, la Biblia no es un libro. La Biblia, ¿qué es? Es una colección de libros, 66 libros, lo puedes recordar por tus orejas, 66, dividido en dos partes, el Antiguo, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, Testamento Pacto, el pacto entre Dios y los judíos principalmente. El Nuevo Testamento, el pacto entre Cristo y sus discípulos, Cristo y su iglesia. Entonces, y ahí tenemos diferentes libros y diferentes libros de diferentes géneros, tipos de literatura. Tenemos los salmos, que es poesía. Tenemos libros de leyes en el Pentateuco, en los libros de Moisés, mezclado con narrativo. Tenemos los profetas, que es otro tipo de literatura. Y luego tenemos los evangelios, que son biografías, y Lucas, que es más histórico, Hechos, que es histórico. Y aquí, de lo que vamos a ver hoy, tenemos las epístolas. Y quiero comenzar con eso. Aquí en el título, en la Reina Valera 60, dice la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Y es aquí encontramos la primera cosa, y es ¿qué es una epístola? Epístola es una transliteración. ¿Qué significa eso? Es que tomas una palabra en un idioma, en ese caso griego, que era en lo que escribió Pablo. Pablo era judío, pero era también ciudadano romano, y en el mundo en el cual vivían, pues la lengua común era el koiní, el griego koiní, que era como el lenguaje común. Jerusalén, Israel, era una nación trilingüe. Hablaban hebreo o el variante arameo, hablaban griego, y pues también estaban los romanos que hablaban romano. Y lo podemos ver que cuando Jesús fue crucificado, pues el letrero Jesucristo, Rey de los Judíos, fue escrito en hebreo, fue escrito en griego y fue escrito en latín. Y Pablo escribió, lo que él escribió, lo escribió en griego. ¿Ok? Entonces, y ahí encontramos la palabra epistolé, que sencillamente significa carta, pero han tomado esa palabra y lo han hecho inglés o español, y lo dicen ahí, lo dicen, aquí dicen epístola, o en inglés epistle. Un saludo a los demás que se están conectando, lo están viendo después.
un saludo a Edinson y los demás que nos están viendo. Pues, pero el punto de epístola ahí es que realmente no es una palabra necesaria, porque sencillamente significa carta, y por eso si ven el título que yo he puesto, dice la carta de Pablo para los colosenses. ¿Okay? La carta de Pablo para los colosenses, pero tenemos algunas de esas palabras que se empezó a utilizar en la iglesia y se conservó del griego, aunque podíamos usar palabras más comunes. Otro ejemplo del mismo título es la palabra apóstol. Apóstol sencillamente significa enviado. Bautizado o bautizar significa sencillamente es sumergir. Diácono es servidor o siervo. Luego tenemos la palabra obispo, que es sencillamente supervisor. Presbítero es anciano. Y así hay varias palabras que hemos transliterado, es decir, hemos tomado como está en griego y lo hemos convertido en inglés o en español o en el idioma que está en nuestra Biblia sin traducir la palabra. Pero el punto aquí es que lo que tenemos enfrente de nosotros es una carta y debe ser leído como una carta, porque cuando nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios, debemos leerlo como lo que es. No solamente es como la palabra de Dios para mí. Antes de ser la palabra de Dios para mí, debo entender que la Biblia no fue escrito directamente para mí, fue escrito a diferentes personas. Por ejemplo, para quien fue escrito aquí la carta de los colosenses, pues como dice el nombre, para los que están en Colosas. Y entonces lo que tenemos enfrente de nosotros es una carta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió para la iglesia en Colosas. Es decir, no fue que Pablo un día cayó en un éxtasis y dijo, tengo que escribir, dame una pluma, y empezó estoy escribiendo la Biblia. No, es una carta que Pablo escribió. Cuando tenemos una carta, debemos preguntarnos, ¿quién es el remitente? ¿Quién lo envía? ¿Quién es el destinatario? ¿A quién lo envía? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cómo se conocen? Etcétera. ¿Cuándo fue escrito? ¿Y cuál fue la ocasión que estaba pasando en la vida de ambos, tanto el remitente como el destinatario, cuando escribieron esa carta? Y ese también con esto debemos entender todas esas cosas. Y porque lo que tenemos enfrente de nosotros es algo que no fue escrito directamente para mí, sino que Dios en su providencia, en su omnisciencia, había destinado que aparte de ser escrito a los colosenses, un día lo iba a utilizar para hablar a su iglesia en general. Entonces, lo que tengo enfrente de mí es a su vez la palabra de Pablo para los de Colosas o la palabra de Dios a través de Pablo para los de Colosas, y de forma directa y de forma indirecta la palabra de Dios para mí. Pero para que yo pueda entender cómo es la palabra de Dios para mí, debe significar lo mismo que significó para ellos. Es decir, yo no puedo hacer que la carta de los colosenses diga algo para mí que va en contra de lo que Dios dijo a través de Pablo a los colosenses. Entonces, para entender mejor la carta,
o lo que Dios me quiere decir para mí o cómo aplica para mí, lo mejor que puedo hacer es empezar a entender cómo habrá entendido la gente de la iglesia de Colosas lo que Pablo los escribió y cómo aplica esto para mi vida. Ahora, hay cierto problema con eso porque tenemos algunas brechas. ¿Y a qué me refiero con brechas? Por ejemplo, no fue escrito en el año 2022. Probablemente fue escrito alrededor de los años 60 después de Cristo. Es decir, fue escrito hace casi 2000 años. Y hay diferencias en el mundo, hay diferencias culturales. No fue escrito a gente mexicanos o españoles o daneses, fue escrito a la gente en Colosas, que era una mezcla de judíos, griegos o romanos, frigios. Había varios pueblos diferentes ahí que después lo vamos a ver un poco más a detalle. Por eso hay diferencias culturales. Los mexicanos tienen una cultura, los daneses tenemos otra cultura, etc. Y hay diferencias culturales, hay diferencias lingüísticas. Ya hemos tocado algunos de ellos, pero esa carta no fue escrito en español, tampoco fue escrito en danés o inglés, fue escrito en griego, ¿sí? Y por eso también hay diferencia porque no siempre una palabra significa exactamente lo mismo. Los idiomas son parecidos en algunos aspectos, pero a veces hay una palabra que cubre más en una palabra que en otro. Por ejemplo, si yo digo está chiflado, pues es muy diferente si hablo de alguien enamorado o si de un bebé o de un trabajador, etc. La situación, pues la palabra chiflado puede ser traducido en varias maneras, ¿ok? Entonces igual el idioma no es muy diferente, es diferente, me refiero. Entonces tenemos todas esas brechas y tenemos que tratar de acercarnos y pensar lo más posible como alguien de Colosas, como lo que podemos hacer, ¿ok? Entonces, primero, vamos a empezar ahora con la carta, porque esa carta tiene el formato como cualquier otra carta de su tiempo. Como dije, las epístolas no fue un género de literatura específico, significa sencillamente carta. Y esas cartas tienen el mismo formato que tienen las cartas que han encontrado a través de toda la región. Ahora, las cartas podían ser cartas que son personales, es decir, que fue escrito para una persona. Un ejemplo de eso en la Biblia son las cartas de Pablo para Timoteo, una carta que fue escrito para una persona. Luego tenemos una carta a una iglesia, ¿sí? O un grupo de personas, como es lo que tenemos enfrente de nosotros, la carta de Pablo para la iglesia en Colosas, y luego hay palabras cartas que son cartas para ser circulados, como es, por ejemplo, la carta para los Efesios, que no tiene nada específico la carta que lo liga a la iglesia de Éfesos, sino probablemente fue una carta escrita para ser circulados entre varias iglesias en la misma región, ¿no? Y que también en cierto grado la carta de los Colosenses, como después vamos a ver, Pablo pidió que fue
circulado entre varias iglesias. Pero, volviendo, la carta tiene un remitente, ¿ok? El que envía la carta. Y así empiezan las cartas. ¿Quién escribe la carta? Dice Pablo. Y luego Pablo describe a sí mismo: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Ok? Aquí sacamos algunas cosas. Pablo, apóstol. Apóstol significa, como dijimos, significa sencillamente enviado, ¿no? Entonces, Pablo fue un enviado de Dios. Y es interesante porque antes que Pablo fue un enviado por Dios, Pablo era enviado por otra persona. Ahora, ¿por quién fue enviado Pablo? Si leemos en el libro de los Hechos y leemos acerca pues de Pablo, pues podemos leer cómo Pablo en el capítulo 9 del libro de Hechos, podemos leer cómo Pablo perseguía a los cristianos y pidió cartas de la sinagoga o pidió cartas del sumo sacerdote y para ir a perseguir a los cristianos en todo Israel. Y fue en camino de Damasco donde se encontró con Jesús. Pero antes de esto, pues podemos decir, Pablo, apóstol o enviado del sumo sacerdote por voluntad propia. Así era la vida de Pablo antes, pero tuvo un encuentro con Jesús, que es una de las marcas de un verdadero apóstol. Hoy en día tenemos apostolitis, casi no puedes ver un póster de un congreso sin que diga apóstol, profeta, etc. Pero la pregunta es, ¿quién los envía? Y los señales de un verdadero apóstol es que haya tenido un encuentro con Jesús y que Jesús es quien los ha comisionado y les ha dado gracia para hacer una obra especial, y que esa obra pues va respaldado con Dios y se ve una gracia especial sobre su vida. Pero no vamos a entrar mucho más en detalle con eso. Lo mencioné al principio de mi clase de Romanos, que pueden buscar. Por ahí hablamos un poquito más de lo que es un apóstol. Pero Pablo dice, yo soy apóstol, que como dije, igual puedes leer, Pablo enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, si Pablo está diciendo, ¿quién soy? Yo soy un enviado. Otra palabra sería embajador. Embajador de Jesucristo, representante de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sí? Cristo fue quien me envió y no fue como en el caso antes que Pablo dijo, yo fui con Jesús y él me envió. No, él dijo, Jesús me envió y realmente fue Dios que me vio en mi celo, en mi ignorancia, y que me había llamado antes del vientre de mi madre para predicar el Evangelio. Y Dios llamó a Pablo y Pablo tuvo un encuentro con Jesús después que Jesús había resucitado y fue enviado para predicar el Evangelio. Luego tenemos otra parte importante. Dice aquí que dice, y el hermano Timoteo, el cual que nos indica que lo más probable es que cuando Pablo escribió esa carta, Timoteo estaba con él. Más adelante vamos a platicar más de eso, pero parece que Pablo escribió esa carta mientras que estaba en prisión en Roma.
y que fue ahí cuando escribió esa carta. Hay diferentes opiniones, teorías, pero ese es uno de los que explica, uno de los escenarios que explica mejor las cosas. Siguiente, ahora que tenemos el remitente, ¿quién es? Es Pablo, un siervo, un apóstol de Jesucristo, acompañado de Timoteo. Ahora, ¿para quién es esa carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Colosas era una ciudad en Asia Menor. Si puedo poner un mapa aquí en la pantalla, si ven, está el mar, el Mediterráneo, y arriba, donde dice Black Sea, tenemos el mar Negro, ¿no? Y si ven donde hoy es Turquía, lo que antes era Anatolia, ahí dice Asia, y es la provincia de Asia Menor. Recuerda que cuando leemos Asia en la Biblia, no piensen en China, etcétera, sino es aquí, en lo que antes era Anatolia y hoy en día es Turquía, y lo que en aquel tiempo se conocía como Asia Menor. Y si vemos ahí en el mar de Egeo, que está ahí entre Grecia y Turquía, y donde entra el estrecho del Mar Negro, si ven ahí con letra chiquita, no sé si se logra ver, pero ahí dice Asia y dice Éfesos, ¿ok? Ahora, si nos acercamos un poquito más en otro mapa, ahí donde dice Éfesos, si ven mi cabeza y van a la derecha, van a ver la palabra Éfesos. Ese es un mapa, por cierto, de los 7 iglesias ahí del Apocalipsis, donde Juan escribió al Apocalipsis. Un saludo a los demás que se han conectado también, a Fermín, a Lolo, a los demás que se están conectados. Bienvenidos a todos. Entonces, ahí donde dice Éfesos, si van a la derecha, van a ver, si siguen ahí el camino que va, van a ver al lado derecha de la pantalla, más o menos en medio, van a ver 3 ciudades juntos. Tenemos Hierápolis, tenemos la Odisea y tenemos Colosé. Entonces, o Colosas, ¿no? Entonces, esos 3 ciudades estaban realmente muy, muy pegadas, ¿ok? Colosas, 500 años antes de Cristo, era una ciudad grande con mucho comercio, ¿ok? Porque corría importantes caminos a través de él. Pero después sucedió que cambiaron el camino de manera que la mayoría del tráfico mercantil corría por la Odisea y no Colosas. Y tenemos el caso, a lo mejor conocen algunas ciudades que ha tenido alguna industria fuerte y luego queda obsoleto, se cambia la oficina, etc. Y esa ciudad disminuye después, porque cierra el ferrocarril, porque se mueve Pemex, porque tenemos varias versiones modernas de eso también. Y tenemos una ciudad que antes era grande, sigue existiendo, pero ahora más chiquito. Y hay algo de ruinas de la grandeza de antes. Ese fue más o menos el caso de Colosas. Estaba Colosas y Hierápolis, pero estaban en la sombra de la Odisea, que era la ciudad rica, que era la ciudad grande. Si se acuerdan, cuando Jesús habla a la iglesia en la Odisea, en el Apocalipsis, dice, porque tú dices, yo soy rico y no me hace falta nada. La Odisea, por el comercio que estaba ahí, era una ciudad de mucho dinero, ¿no? Entonces, era una ciudad de mucha riqueza. Entonces, tenemos Colosas era una ciudad pequeña, ¿ok? No era una ciudad tan importante.
Y por eso, como no era de las ciudades más grandes, más importantes, pues Pablo tampoco había de alguna manera visitado la ciudad. Vamos a avanzar un poquito en la carta para ver eso. ¿Ok? Si leemos, ahí dice a los santos y fieles hermanos en Cristo, ahorita volvemos a eso, que están en Colosas, gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, a nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que habían escuchado acerca de la palabra de Dios. ¿De quién? Habían escuchado de la palabra de Dios, de Epafras. ¿Ok? ¿Y quién fue Epafras? Tenemos en Colosenses capítulo 4, versículo 12, ahí dice al final de la carta, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Entonces, ¿qué dice? Epafras, ¿de dónde era? Era de Colosas. ¿Ok? Y Epafras, ¿dónde estaba? Si leemos en Filimón, al rato vamos a ver cómo va conectado todo eso. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, Epafras era de Colosas y Epafras, cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, Epafras estaba con Pablo. Entonces, ¿cómo es que el Evangelio a través de Epafras llegó a los colosenses? Si leemos en Hechos, Hechos capítulo 19, versículo 10, habla acerca de Pablo estando en Éfeso. ¿Okay? Pablo tenía sus viajes misioneros y ahí en el segundo viaje misionero estaba en Éfeso, el segundo creo que es, y ahí hace algo especial. Cuando está en Éfeso dice, así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, recuerdas, Asia Menor, que dice judíos y griegos. Había una población mezclado. Había judíos y había gente griega, había gente romana también ahí mezclado. ¿Ok? Todos que oyeron la palabra del Señor. Entonces, en Éfeso escucharon la palabra. Ahora sí, avanzamos un poquito en el versículo 23, perdón, en el versículo 27 dice, y no solo hay peligro de que ese nuestro negocio venga a descreditarse, es un hombre que hace plata, que se queja porque hacía ídolos y Pablo hacía que la gente ya no creía en los ídolos y afectó su negocio, sino que también el templo de la gran diosa sea estimado en nada
y comienza a ser destruido. Es en el versículo 26, perdón. Dice, pero veis y oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces que Pablo estaba en Éfeso, pero mientras Pablo estaba en Éfeso, todo Asia Menor fue llenado de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Mientras Pablo estaba en Éfeso, gente que estaba con Pablo llevaba el evangelio a ciudades cercanas, ¿sí? Como por ejemplo Hierápolis, la Odisea, y alguien llamado Epafras escuchaba a Pablo en Éfeso. Si llegó a la fe ahí, puede ser que hasta que estaban el día de Pentecostés en Jerusalén, donde había gente de todas esas partes, menciona Frigia, que es aquella región. Entonces, él conoce a Pablo, escucha el Evangelio y él lleva el Evangelio a su pueblo. Él lleva el Evangelio a Colosas, ¿ok? Y en Colosas se establece una iglesia. También en la Odisea hay iglesia que se menciona en el Apocalipsis y hay algunos creyentes en Hierápolis también, aunque no se menciona como una iglesia. Probablemente no fue tan grande como en los otros lugares. Entonces, es un pequeño pueblo que Pablo no visitó, pero mientras Pablo estaba en Éfeso, conoció a Epafras. Epafras lleva la palabra de Dios a Colosas. Ahora, posteriormente, Pablo es encarcelado en Roma. Con eso termina lo que es el libro de los Hechos. Tenemos aquí en el libro de Hechos, habla de Pablo en arresto de Roma. Estaba en arresto, pero estaba en arresto en casa. Tenía pues ciertas libertades. Con eso termina el libro de los Hechos, ¿no? Habla de que Pablo llegó a Roma y Pablo pues vivió aparte con un soldado que le custodiaba, ¿ok? Y habla de que Pablo predicaba el evangelio bajo arresto domiciliario en Roma. Después ya bajo Nero, pues fue matado como mártir, ¿no? Pero durante que estaba prisionero en Roma, probablemente escribió la carta a Filemón, Efesios y también aquí Colosenses, que varios opinan que fue enviado juntos. ¿Por qué? Probablemente una de las causas fue que Epafras llegó de Colosas y llegó con Pablo en Roma. Y ahí empezó a contar a Pablo, ¿ok? Y empezó a contarle acerca de qué, acerca de la iglesia en Colosas y cómo iban las cosas. Y ese fue lo que ocasionó que Pablo escribió la carta, que Epafras llegó a Roma con Pablo, que o lo visitó en la cárcel o estaba encarcelado con él, le cuenta de la iglesia en Colosas y cuenta cosas buenas y cuenta cosas preocupantes. Y ahí entramos en el asunto de la carta, porque había ciertos problemas en Colosas, ¿ok? Hay cartas que tienen ciertas exhortaciones. Por ejemplo, tenemos la carta como Gálatas, donde
Pablo les escribe y habla en palabras muy fuertes y dice, oh Gálatas insensatos, que les ha encantado, embrujado, ustedes descubrieron a Cristo, ahora quieren volver a la ley, ahora quieren volver a cumplir todo el Torah, unos gentiles que nada que ver, etc. Y es una carta donde Pablo exhorta muy fuerte y les advierte contra el error del legalismo que se están cayendo. Luego tenemos una carta como los Corintios, donde había mucho desorden, había mucho libertinaje, inmoralidad sexual, mal uso de los dones, había muchos problemas y Pablo habla con palabras fuertes también a los de Corinto. Y aquí en Colosenses también tenemos ciertas cosas, aunque no tan fuerte como la carta a los Gálatas o la carta a los Corintios. Sin embargo, Pablo en Colosenses capítulo 2, aquí, Colosenses capítulo 2, empieza a hablar y empieza decía, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con el otro, cosa con el cual vamos a entrar en detalle. Pero quiero que leemos esa parte del capítulo 2, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosas, escribe a una iglesia quien nunca lo han visto en persona, ¿sí? Tampoco lo han visto pues por internet porque tampoco había. Seguramente conocían el nombre de Pablo porque era junto con Pedro probablemente pues era la persona más conocida después de Jesús en su tiempo, ¿no? Pero Pablo está escribiendo a una iglesia a quien no conoce. ¿Ok? Entonces, juntando el rompecabezas. ¿Quién escribe? Pablo, el enviado de Jesucristo, el apóstol a los gentiles, el que Dios llamó para llevar el evangelio a los gentiles, como dicen Gálatas. ¿A quién escribe? A una iglesia en Colosas, un pueblo, una pequeña ciudad que antes era grande, ahora es pequeña, que está cerca de la ciudad de Laodicea. Ambas son iglesias que Pablo no ha visitado y Pablo escribe cartas a los dos, ¿ok? Porque al final, lo vamos a ver posteriormente, dice, oye, ustedes leen la carta a la Odisea y también checa que los de la Odisea lean su carta. De hecho, algunos opinan que lo que hoy se conoce como la carta para los Efesios realmente fue la carta a la Odisea, aunque hay opiniones divididas sobre eso, ¿no? Pero Pablo escribe a esa iglesia, ¿por qué? Porque llega Epafras y le da un reporte. Y ese, pues, inspira, mueve, impulsa a Pablo a escribir esa carta. Entonces, con eso en mente, regresamos a la carta, ¿no? Primeramente dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿ok? A los que están en Colosas y que dice, menciona tres palabras, ¿sí? Dice, santos, fieles, hermanos, ¿ok? Primeramente, el último, hermanos, pues aunque dice hermanos, pues incluye hermanos y hermanas. Pablo está hablando de toda la iglesia, nada más por cómo se manejaba el idioma. En aquel entonces, pues decía hermanos, pero es obvio que aquí no distingue entre hombres y mujeres, sino habla toda
la iglesia. Luego pone dos adjetivos. Bueno, primero, hermanos, que habla de que somos parte de la familia de Dios. Cuando recibimos a Cristo, nos volvemos hijos de Dios y parte de la familia de Dios. Y posterior, y también que dice somos santos. Santos, que es Pablo, está escribiendo en griego, pero es judío, con mentalidad judío. Y cuando piensa en lo santo, pues está pensando en todo lo del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde el lugar santo, la gente santa, pues fueron los sacerdotes, ¿sí? Dios llamó al pueblo de Israel a ser un real sacerdocio, un pueblo santo, que es decir, un pueblo que podía estar cerca de Dios, ¿no? Entonces, cuando habla de algo santo, es gente que son puros, gente que pueden estar en la presencia de Dios. El santuario fue un lugar donde Dios podía habitar en medio de ellos, ¿no? Entonces, igualmente, pues nosotros somos llamados a ser santos, un pueblo especial. Y podemos ser santos, ¿por qué? Porque Dios nos ha santificado. Dios nos ha hecho santos. Si vemos en el Antiguo Testamento, había gente santa y había cosas santas. La gente santa tenía que ser de cierto linaje. Para ser levita o sacerdote, tenías que haber nacido de Leví o de Aarón. No podías nada más decir, siento mucha vocación. Iban a decir, lo siento, no puedes ser parte del oficio santo. Tienes que ser el tribu de Leví para ser levita y tienes que ser el tribu de Aarón, que también fue levita, para ser sacerdote. Aparte, tenías que no tener defectos. Si eran materiales, tenía que ser de oro, de plata, etc. Y tampoco podía tener defectos. Y luego lo limpiaban y lo apartaban para la obra de Dios, ya que fuera gente. Los sacerdotes no podían hacer lo que todo el mundo hacía porque tenían un oficio santo, eran apartados, que es parte del significado de la palabra. Tenemos en la palabra santo, tenemos que es algo que es de un material puro o de un linaje especial, que es algo que es sin defecto, que es algo que es puro y que es algo apartado para un propósito especial. En nuestro caso, nacemos del Espíritu, nacimos de Cristo, de un linaje especial. Dios nos hace perfectos en Cristo, nos purifica y nos aparta para Él. Por eso el cristiano ya no nada más es un pecador perdonado. El cristiano, la Biblia dice que somos santos. Y si no te consideras santo, no puedes leer la mayoría del Nuevo Testamento porque fue escrito a los santos en Roma, los santos en Corinto, los santos aquí en Colosas. Somos hechos santos porque Dios nos ha santificado y nos ha apartado para vivir en santidad. Es algo que Dios hace para que posteriormente camino en ello. Nací del Espíritu, camino en el Espíritu, etc. Luego tenemos la palabra fieles. Ahí en griego la palabra fieles es pistos, que es un adjetivo. Y lo interesante es que tanto en hebreo como que es el lenguaje del Antiguo Testamento, como en el griego, que es el lenguaje del Nuevo Testamento, pistos puede ser tanto traducido como fe o creyente o fiel. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la conexión? Normalmente me gusta verlo así. Cuando tenemos una boda, es una celebración de ¿qué? De fe. Creen que van a permanecer juntos. Pero cuando tenemos una boda de oro, de diamante, etc., es una celebración de ¿qué? De fidelidad.
Fidelidad es fe que permanece, fe sobre tiempo. Entonces, por eso cada vez que ves en el Nuevo Testamento creyente, ¿sí? Puedes igual traducirlo fiel. En griego es la misma palabra. En inglés vemos la conexión un poquito más. Faith, faithful. Faith, fe, faithful, lleno de fe, etc. ¿no? O fiel, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, confío y soy confiable. ¿Ok? Entonces, Pablo usa esas tres palabras. Son hermanos, somos hermanos y hermanas, somos familia en Cristo, somos creyentes, somos fieles y que somos santos, somos parte de un pueblo especial que Dios ha santificado y que Dios tiene para el propósito de estar cerca de él. Después viene el saludo típico, Charis y Irene, o gracia y paz. ¿Okay? La gracia implica dos cosas en la Biblia. ¿Ok? Favor no merecido. ¿Ok? Y poder no producido. ¿Ok? Favor no merecido, poder no producido. En el favor hay dos partes. La misericordia es que no recibo lo malo que merezco porque lo malo que yo merecía caía sobre Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Yo no recibí el mal que yo merecía porque Cristo fue castigado en mi lugar. Y al contrario, recibo bien, recibo favor que no he merecido porque Cristo, el favor que Cristo, el Hijo de Dios, tenía con Dios, me lo ha otorgado a mí. Y la gracia también, hay gracia, los dones de la gracia, ministerios de gracia, etcétera. Puedo operar en un poder que no es mío porque la gracia de Dios es sobre mí. Y luego tenemos la paz. Paz que pues en griego es Irene, pero viene del hebreo del shalom. El shalom que es la paz, la plenitud, prosperidad. Es una palabra que abarca muchas cosas. Y cuando deseamos paz es como desear buenas circunstancias. Tenemos paz principalmente con Dios, paz con Dios que es lo principal, pero también que la paz de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, la gracia y paz sean a ustedes. Es un saludo estándar ahí. ¿Y de quién es? De nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un punto importante del Señor, ¿ok? Es que en el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios se escribió con 4 letras, 4 consonantes, y según los vocales que insertas tienes el nombre Jehová, si insertas las palabras, los vocales de Adonai y los insertas en esas 4 letras tienes Jehová, aunque probablemente la pronunciación correcta es Yahvé, ¿ok? Pero los judíos nunca decían el nombre de Dios, decían Adonai o Señor. Y en la traducción griega del Antiguo Testamento, llamado el Septuaginta, cada vez que decía el nombre de Dios, decía Curios o Señor. Entonces, cuando dice en el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor, realmente es lo que en el Antiguo Testamento usaban para Dios. Y es por eso también los que me conocen, cuando yo veo el nombre Yahvé o Jehová, no me gusta decirlo, prefiero decir Señor, ¿no? Entonces, Señor en el Nuevo Testamento también es lo que usaban en el Antiguo Testamento para que para el nombre de Dios. Y finalmente del Señor Jesucristo. Jesús
que es Yahvé o Jehová salva, Jehová o Yahvé Oseas, el nombre de Dios, y que Oseas que es salvación, que es el significado de su nombre, y finalmente Cristo, ¿ok? Cristo, que en hebreo, Cristo es que es el Mesías. Ese podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Ahí hacia el final, la mujer samaritana, ahí dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Okay? Es lo mismo en hebreo y en griego, ¿no? Igual los nombres cambian. El nombre Jesús en hebreo es Yeshua, ¿okay? Que es pues lo mismo que Josué. Es el mismo nombre. Ahora, ¿a qué se debe la diferencia? Nombres cambian un poco de idioma de idioma. Yo en danés me llamo Henrik. ¿Okay? En inglés sería Henry y en español sería Enrique. ¿Por qué no sería Henrik? Porque no hay el H pronunciado, el no existe en español. Entonces sería en, ¿ok? No sería rec, porque no tenemos esos sonidos de la I, sería ri. Y no sería que, porque no hay palabra en español que termina en que, sería que. Entonces sería Enrique, ¿ok? Y es lo mismo, Yeshua, cuando cambia del hebreo al griego tenemos el nombre Jesús. Hay algunas tonterías en internet que dice que Jesús es Zeus y no sé qué. Y son gente que o están mintiendo o no saben de qué están hablando, porque son cosas lingüísticas que si estudias cualquier lugar reconocido, pues hablan de esos cambios en idiomas. Incluso en la misma cruz de Jesús estaba el nombre Jesús escrito en griego, Jesús. Y de ahí tenemos en inglés Jesus, o de latín Jesús, y luego en inglés Jesus o Jesús en español. Y es de ahí que viene el nombre. Entonces Jesús, pues cuando estaba entre gente que hablaba hebreo, pues era Yeshua. Pero cuando estaba entre gentiles, Jesús vivía en Galilea de los gentiles, pues le hubieran dicho Jesús. Y era su nombre ambas cosas, ¿ok? Y uno no es más santo que el otro. Entonces tenemos Jesucristo, ahí en español los unimos, pero es Yeshua, HaMashiach, Jesús el Mesías, o Jesús el Cristo, o Jesús el ungido. Todos es la misma cosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es el inicio de Pablo para la iglesia en Colosas y el saludo. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Un saludo a todos los que se han conectado, especialmente mi esposa, te amo, ahí. Y un saludo también a todos los que están viendo la grabación. Pueden encontrar todo eso en YouTube. Si lo estás viendo en Facebook, recomiendo que si lo vas a ver otra vez o recomendar para alguien, búscalo en YouTube porque ahí lo voy a subir en un poco mejor calidad, no se corta la transmisión, etc. Un saludo a todo el mundo, páselo muy bien. Nos vemos la próxima semana para la parte número 2 de Pablo la carta de Pablo para los colosenses. Bendiciones.